soy codependiente neurótica. Hoy quiero platicarte sobre la codependencia, ¿no? Sobre cómo esa enfermedad silenciosa que muchas personas no conocemos, ni siquiera sabemos que existe, ¿no? Cómo era parte de mi vida y no lo sabía, ¿no? Cómo viviendo situaciones muy difíciles de golpes, de insultos, de infidelidades, de vivir con una pareja alcohólica drogadicta, pues llegué a vivir muchas situaciones muy difíciles, ¿no? Yo recuerdo que el padre de mis hijos tomaba 4 días a la semana, ¿no? 5 días a la semana. Entonces eran días de completo abandono, ¿no? Donde él se iba, se podía desaparecer días y quedarnos nosotros sin qué comer. Yo no trabajaba, dependía completamente económicamente de él. Y pues siempre tenía a mis hijos chiquitos, a veces no teníamos nada que comer. Eh, Obviamente no le iba a pedir a mi mamá, yo vivía lejos de mi mamá. eh, pues estábamos esperando a ver si los abuelos de mis hijos en algún momento nos llevaban algo para comer, porque el papá de mis hijos pues se iba por 3, 4 días, se desaparecía, y cuando llegaba completamente alcoholizado, obviamente sin dinero. Si yo se me ocurría preguntarle que a dónde había estado o dónde andaba tantos días, pues eran pleitos, eran golpizas, era el que mis hijos vieran esos golpes, ¿no? Entonces, pues a veces prefería quedarme callada y no preguntar, ¿no? Entonces, viviendo en esa vida de abandono, de tanto abandono físico, carencias económicas, golpes, humillaciones, pues yo siempre lo vi como normal, ¿no? Porque en mi familia pues así se vivía, ¿no? Con mi mamá pues era lo mismo, yo veía a mi papá que la golpeaba, que nos abandonaba, que teníamos hambre. Yo puedo decir que es algo que me da pena, pero en realidad yo llegué a tener hambre, yo llegué a tener necesidad de comida, de pañales, de leche, de que mis hijos se enfermaban y no los podíamos llevar al doctor. ¿Por qué? Porque su papá siempre se la pasaba tomando y cuando no tomaba no tenía dinero para el doctor o no le alcanzaba los pañales o el mandado y siempre vivimos con muchas carencias, ¿no? En esa vida de carencias, pues yo sabía que me cansaba, ¿no? Que estaba harta de vivir así 4 días batallando. A mí me pasaron muchísimas cosas, ¿no? Yo batallaba de que se me iba la luz porque ni siquiera teníamos la luz como se tiene ahorita, no en las casas, ¿no? Sino que nos la pasaban y era que se reventaba el cable, se te iba la luz y yo me la podía pasar días sin luz, sin agua, porque no teníamos agua, no teníamos los servicios básicos, no teníamos drenaje, no teníamos ni agua potable. Entonces mi vida estuvo llena de muchas carencias, ¿no? Y sin ese padre que pues que no era responsable, que no se hacía cargo de nosotros, ¿no? Y yo en ese aspecto sí me he llegado a sentir muy inútil, ¿no? Porque a mí siempre me dio mucho miedo lo de la luz y no era capaz de ir a conectar ese cable para tener luz. Entonces tuvimos carencias de todas, ¿no? Eh, en ese punto donde yo me hartaba de vivir así, con tantas carencias, con golpes, que mis hijos sufrían de una manera u otra, lo veían, cuando estaban chicos lloraban porque se asustaban, porque no sabían, pues ya de más grandes peor, ¿no? En esas carencias, en esas etapas tan difíciles de mi vida, muchas veces llegué a pensar en dejarlo, ¿no? Y en mi cabeza, en mi mente enferma, pensaba cómo sería dejarlo, ¿no? Porque era una lucha interior donde yo decía, ya estuvo, ya me voy a ir, lo voy a dejar, voy a salir adelante con mis hijos, tengo que ver la manera de salir adelante yo sola, porque sabía que yo estaba sola. Y me imaginaba en mi cabeza el llegar a rentar un cuarto. Yo obviamente pues sabía que no tenía dónde llegar y me imaginaba rentando un cuarto de vecindad y me veía ahí tirada con un colchón con mis hijos, sola, pero me veía sin nada y me veía triste porque no sabía cómo hacer para trabajar y cuidarlos, ¿no? Porque yo decía, ¿cómo lo voy a hacer? Mis 3 hijos estaban
muy pequeños, todos muy seguiditos, entonces yo decía, ¿quién me los va a cuidar? No los puedo dejar solos, ¿no? Entonces, ¿cómo le voy a hacer? Entonces, todo esto lo generaba en mi mente, todo esto era lo que yo pensaba que decía que iba a hacer si me iba, pero ese miedo me ganaba, ¿no? Ese miedo que me decía él siempre es un inútil, no puedes hacer nada, no sirves para nada, estás fea, estás gorda, no eres capaz de hacer nada, si te vas te voy a quitar a los niños, te voy a matar, o sea, siempre con las amenazas y siempre con el miedo, ¿no? Entonces mi codependencia pues avanzaba, ¿no? Avanzaba porque yo decía, pues con todo lo que él me dice, obviamente no voy a poder salir adelante, simplemente yo no veía opciones con mis hijos pequeños, yo no pensaba en una guardería, yo no pensaba en nada, ¿no? Y el ver cómo ese miedo me paralizaba y cómo ese miedo me detenía a decir ya va a pasar, se le va a quitar, va a dejar de tomar unos días, medio vamos a estar bien porque mínimo no va a tomar, porque me la pasaba justificando, ¿no? Y diciendo es que me pega porque está alcoholizado, porque está borracho, me falta el respeto porque está borracho, porque no está en sus sentidos. Todas las locuras que él hacía, yo siempre me encargaba de justificarlo, ¿no? Y yo como codependiente con una pareja alcohólica, drogadicta, yo recuerdo y lo veo reflejada en mis hijas, que yo me la pasaba justificándolo, que yo me la pasaba solapándolo, ¿no? Que si él hacía algo malo, yo lo justificaba, que si él no encontraba trabajo o los perdía o no quería trabajar, yo siempre lo justificaba echándole la culpa a la demás gente y no a él, porque yo a pesar de todo no quería ver la realidad, ¿no? Que la realidad de un adicto y de una codependiente pues es otra, ¿no? Todo esto es parte de la codependencia, del alcoholismo y de la drogadicción. Soy codependiente neurótica. Hoy quiero platicarte sobre la codependencia, ¿no? Sobre cómo esa enfermedad silenciosa que muchas personas no conocemos, ni siquiera sabemos que existe, ¿no? Cómo era parte de mi vida y no lo sabía, ¿no? Cómo viviendo situaciones muy difíciles de golpes, de insultos, de infidelidades, de vivir con una pareja alcohólica, drogadicta, y pues llegué a vivir muchas situaciones muy difíciles, ¿no? Yo recuerdo que el padre de mis hijos tomaba 4 días a la semana, ¿no? 5 días a la semana. Entonces eran días de completo abandono, ¿no? Donde él se iba, se podía desaparecer días y quedarnos nosotros sin qué comer. Yo no trabajaba, dependía completamente económicamente de él. Y pues siempre tenía a mis hijos chiquitos, a veces no tenían nada que comer. Eh, Obviamente no le iba a pedir a mi mamá, yo vivía lejos de mi mamá, eh, pues estábamos esperando a ver si los abuelos de mis hijos en algún momento nos llevaban algo para comer, porque el papá de mis hijos pues se iba por 3, 4 días, se desaparecía, y cuando llegaba completamente alcoholizado, obviamente sin dinero. Si yo se me ocurría preguntarle que a dónde había estado o dónde andaba tantos días, pues eran pleitos, eran golpizas, era el que mis hijos vieran esos golpes, ¿no? Entonces, pues a veces prefería quedarme callada y no preguntar, ¿no? Entonces, viviendo en esa vida de abandono, de tanto abandono físico, carencias económicas, golpes, humillaciones, pues yo siempre lo vi como normal, ¿no? Porque en mi familia pues así se vivía, ¿no? Con mi mamá pues era lo mismo, yo veía a mi papá que la golpeaba, que nos abandonaba, que teníamos hambre. Yo puedo decir que es algo que me da pena, pero en realidad yo llegué a tener hambre, yo llegué a tener necesidad de comida, de pañales, de leche, de que mis hijos se enfermaban y no los podíamos llevar al doctor. ¿Por qué? Porque su papá siempre se la pasaba tomando y cuando no tomaba no tenía dinero para el doctor o no le alcanzaba los pañales o el mandado y siempre vivimos con muchas carencias, ¿no? En esa vida de carencias, pues yo sabía que me cansaba, ¿no? Que estaba harta de vivir así 4 días batallando. A mí me pasaron muchísimas cosas, ¿no? Yo
batallabas de que se me iba la luz porque ni siquiera teníamos la luz como se tiene ahorita no en las casas, ¿no? Sino que nos la pasaban y era que se reventaba el cable, se te iba la luz y yo me la podía pasar días sin luz, sin agua, porque no teníamos agua, no teníamos los servicios básicos, no teníamos drenaje, no teníamos ni agua potable. Entonces mi vida estuvo llena de muchas carencias, ¿no? Y sin ese padre que pues que no era responsable, que no se hacía cargo de nosotros, ¿no? Y yo en ese aspecto sí me he llegado a sentir muy inútil, ¿no? Porque a mí siempre me dio mucho miedo lo de la luz y no era capaz de ir a conectar ese cable para tener luz. Entonces tuvimos carencias de todas, ¿no? Eh, en ese punto donde yo me hartaba de vivir así, con tantas carencias, con golpes, que mis hijos sufrían de una manera u otra, lo veían, cuando estaban chicos lloraban porque se asustaban, porque no sabían, pues ya de más grandes peor, ¿no? En esas carencias, en esas etapas tan difíciles de mi vida, muchas veces llegué a pensar en dejarlo, ¿no? Y en mi cabeza, en mi mente enferma, pensaba cómo sería dejarlo, ¿no? Porque era una lucha interior donde yo decía, ya estuvo, ya me voy a ir, lo voy a dejar, voy a salir adelante con mis hijos, tengo que ver la manera de salir adelante yo sola, porque sabía que yo estaba sola. Y me imaginaba en mi cabeza el llegar a rentar un cuarto. Yo obviamente pues sabía que no tenía dónde llegar y me imaginaba rentando un cuarto de vecindad y me veía ahí tirada con un colchón con mis hijos, sola, pero me veía sin nada y me veía triste porque no sabía cómo hacer para trabajar y cuidarlos, ¿no? Porque yo decía, ¿cómo lo voy a hacer? Mis tres hijos estaban muy pequeños, todos muy seguiditos, entonces yo decía, ¿quién me los va a cuidar? No los puedo dejar solos, ¿no? Entonces, ¿cómo le voy a hacer? Entonces, todo esto lo generaba en mi mente, todo esto era lo que yo pensaba que decía que iba a hacer si me iba, pero ese miedo me ganaba, ¿no? Ese miedo que me decía él siempre es un inútil, no puedes hacer nada, no sirves para nada, estás fea, estás gorda, no eres capaz de hacer nada, si te vas te voy a quitar a los niños, te voy a matar, o sea, siempre con las amenazas y siempre con el miedo, ¿no? Entonces mi codependencia pues avanzaba, ¿no? Avanzaba porque yo decía, pues con todo lo que él me dice, obviamente no voy a poder salir adelante, simplemente yo no veía opciones con mis hijos pequeños, yo no pensaba en una guardería, yo no pensaba en nada, ¿no? Y el ver cómo ese miedo me paralizaba y cómo ese miedo me detenía a decir ya va a pasar, se le va a quitar, va a dejar de tomar unos días, medio vamos a estar bien porque mínimo no va a tomar, porque me la pasaba justificando, ¿no? Y diciendo es que me pega porque está alcoholizado, porque está borracho, me falta el respeto porque está borracho, porque no está en sus sentidos. Todas las locuras que él hacía, yo siempre me encargaba de justificarlo, ¿no? Y yo como codependiente con una pareja alcohólica drogadicta, yo recuerdo y lo veo reflejada en mis hijas, que yo me la pasaba justificándolo, que yo me la pasaba solapándolo, ¿no? Que si él hacía algo malo, yo lo justificaba, que si él no encontraba trabajo o los perdía o no quería trabajar, yo siempre lo justificaba echándole la culpa a la demás gente y no a él, porque yo a pesar de todo no quería ver la realidad, ¿no? Que la realidad de un adicto y de una codependiente pues es otra, ¿no? Todo esto es parte de la codependencia, del alcoholismo y de la drogadicción.